Jóvenes, nuevamente buenas noches. Hemos iniciado la grabación de la sesión del día de hoy con la anuencia de todos los presentes. Vamos a compartir la pantalla para continuar con nuestra clase del día de hoy y nuestra unidad. En la clase anterior habíamos hablado acerca de los estándares de mano de obra. Habíamos dicho que esta es una forma adecuada de representar la cantidad de tiempo que le toma a un trabajador promedio pues realizar actividades específicas. Y eso es parte de lo que en esta unidad nosotros vamos a aprender. El día de hoy vamos a hablar de los estándares de mano de obra. Dentro de los estándares de mano de obra tenemos las técnicas de medición laboral, tenemos los estudios de tiempo y tenemos el muestreo del trabajo. ¿En qué consiste cada uno de ellos? Bueno, empecemos. Dentro de los estándares de tiempo predeterminados, realmente un estándar de tiempo es una división de trabajo manual en pequeños elementos básicos que ya cuentan con tiempos establecidos y ampliamente aceptados. Estos estándares de tiempo, si ustedes observan, la definición nos dice que tiene algunas características. La primera característica que tiene es que se aplica para un trabajo manual. Esto solo es para trabajos puramente manuales. Luego nos habla de una división y nos habla de pequeños elementos básicos. ¿Esto qué quiere decir, jóvenes? Es que cuando nosotros vamos a hacer un estándar de tiempo, vamos a tomar una tarea y esa tarea la vamos a dividir en elementos básicos, ¿sí? Para poder establecer esos tiempos y que sean ampliamente aceptados. Dentro de estos estándares de tiempo predeterminados, pues definitivamente la experiencia histórica también es importante. Por ejemplo, los estándares de mano de obra se pueden estimar con base a la experiencia histórica. O sea, no necesariamente tenemos que hacer una medición, sino que cuando nosotros ya tenemos un registro histórico de alguna tarea, cuántas horas de trabajo se requirieron para ejecutar una tarea la última vez que se realizó, eso podría ser un punto de partida para tener un estándar de tiempo. Sin embargo, las personas, en la medida que hacemos una actividad, ganamos aprendizaje, pues a veces las condiciones o los materiales se mejoran. Entonces es importante siempre estar haciendo alguna actualización. Dentro de esto, jóvenes, tenemos el estudio de tiempo. Y cuando hablamos de un estudio de tiempo, estamos hablando de medir precisamente eso, el tiempo de una muestra del desempeño del trabajador y usarlo como base para establecer un tiempo estándar. Cuando nosotros hacemos este tipo de mediciones, lo que hacemos es tomar una muestra. Les pregunto, ¿qué es una muestra? Sí recibieron métodos cuantitativos, ¿verdad? Sí, ¿Qué es una muestra entonces? esta es una porción de un universo. Ok, gracias. ¿Sí, Fernando? ¿Es una parte de un TODOLIC o de algo que fue seleccionado para analizar? Ok, gracias, Fernando. Efectivamente, como ustedes lo dicen y lo han puesto en el chat, es una pequeña porción de algo, es una parte de la población o una parte que representa a la población. Y definitivamente, pues, cuando nosotros queremos establecer los tiempos para hacer una tarea, pues lo que debemos hacer es tomar una muestra. Eso quiere decir que una tarea que es repetitiva, que es manual,
la vamos a medir tomando en consideración el desempeño del trabajador, y ese desempeño del trabajador nos va a permitir poder establecer un tiempo estándar. Para eso, pues tenemos que hacer un muestreo del trabajo, y el muestreo del trabajo es una estimación a través del muestreo del porcentaje de tiempo que un trabajador dedica a diferentes tareas. Entonces, cuando nosotros hacemos estos estudios de tiempo, lo que hacemos es un muestreo del trabajo para determinar cuánto tiempo el trabajador le toma hacer determinada tarea. Si comparamos esta definición con los estándares de tiempo, pues ya sabemos que esas tareas las vamos a tener que dividir en elementos básicos o pequeños elementos básicos que la conforman. Si la tarea, jóvenes, este es un ejemplo bastante burdo, pero creo que nos permite ponernos en contexto del tema. Si la tarea fuese bañarnos, ¿cuáles serían los elementos que integrarían esa tarea? El agua, licenciado. El jabón. ¿Esos serían elementos, jóvenes, o son insumos que utilizaríamos para hacer la tarea? Los elementos son los pasos. Me da la impresión que nadie se baña en este salón. Preparar el agua. Mojarse. Buenas noches. Mojarse. A ver, díganme, pues. Preparar la toalla, el agua. Ya vamos, ya vamos. Esto solo necesitamos agua y jabón. Claro, eso es lo que necesitamos para hacer la tarea, pero ¿cuáles son los pasos para llevar a cabo la tarea? Líquido enjabonarse de círculos arriba. Ok, ahí dice alguien que hay que calentar el agua. Dice alistarse, mojarse, enjabonarse, enjuagarse y secarse. Pues de alguna manera, sí. Ahí ya tenemos alguna idea de los elementos que podrían formar este ejemplo, un poco burdo, pero es para ponerlos en contexto. Cuando nosotros definimos una tarea manual que tenemos que, o que queremos registrar y determinar los tiempos, esa tarea la tenemos que descomponer en sus elementos básicos, ¿sí? Yo soy un poco más... como divido un poco más la tarea del baño, y algunos en el otro salón me contradecían porque me decía, y si no tengo regadera, y si tengo que bañarme a guacalazo, pues definitivamente eso va a variar mucho los pasos, pero asumamos que hay una regadera. Yo les decía que lo primero pues obviamente era desvestirse, porque nadie se baña con ropa. Luego... les decía yo que había que mojarse. Alguien hacía la observación de que primero se mete un pie y se moja y se calcula el agua y ya luego lo demás. Sí. Después de mojarse, uno se enjabona. Después de enjabonarse, uno se quita el jabón con el agua y, como alguien decía, después uno se seca. Si quisiéramos ser un poco más detallistas, pues obviamente al momento de aplicar el shampoo tendríamos que tomar el frasco y destaparlo, va a ser la porción de shampoo que necesitamos, frotarlo y luego aplicarlo. O sea, eso sería una forma muy, muy detallada de cómo iríamos explicando esta tarea. Como les digo, es un ejemplo bastante burdo, pero es como para que nos sintonicemos en cómo deberíamos nosotros, al momento de querer aplicar el tiempo estándar en una tarea, cómo deberíamos de hacerlo. Entonces,
Dentro de los análisis de métodos que hay, definitivamente lo que se busca es enfocar cómo se realiza una tarea, cómo se lleva a cabo esa tarea. ¿Cuál es el objetivo? Pues el objetivo podría ser controlar una máquina o ensamblar algún componente. La forma en la que se lleva a cabo una tarea establece la diferencia en el desempeño, la seguridad y la calidad. Por eso es tan importante que nosotros lo analicemos. Hay diferentes técnicas que se utilizan. Dentro de esas técnicas, pues podríamos mencionar que cuando nosotros queremos analizar movimiento de individuos o de materiales, pues utilizamos el diagrama de flujo o las gráficas de proceso. Estos gráficos nosotros los aprendimos a hacer en la primera parte de este curso. Entonces, con esos gráficos nosotros podemos visualizar el movimiento que puedan tener los individuos o los materiales en un proceso de producción. Pero también podríamos nosotros querer graficar y entender cómo se da la actividad de personas y máquinas. En este caso, cuando nosotros queremos graficar las actividades que se dan entre personas y máquinas o esa interrelación que se da, vamos a utilizar el diagrama hombre-máquina. Este diagrama lo vamos a aprender a hacer en esta unidad y es parte de la evaluación de nuestro examen final. También podríamos querer analizar las actividades de brigada, para eso hay algunas gráficas también. Podríamos interesarnos en los movimientos corporales, para eso existe el diagrama bimanual o el diagrama mano derecha, mano izquierda, que nos va a mostrar la interacción que hay entre las manos para realizar una tarea. En todo caso, jóvenes, esto es parte de la práctica que nosotros vamos a ver en este curso y esta ha sido como la parte introductoria teórica. Ahorita ya vamos directamente a el contenido de la parte práctica. Recordándoles nuevamente que en el capítulo 11, en las páginas 278 y 280, está la teoría que vamos a estar viendo y luego pues el material complementario que utilizamos en esta unidad es lo que vamos a ver a partir de este momento. Entonces es importante, jóvenes, que presten mucha atención, que tomen nota, porque de aquí en adelante pues no está en el libro como un capítulo tal, pero es la parte medular de esta unidad, es la parte práctica, entonces necesito que tengan pues toda la atención del mundo. Para entrar en esencia, vamos entonces ahora a empezar a hablar de nuestro primer tema. Nuestro primer tema es el tiempo estándar, que es uno de los 3 temas prácticos de esta unidad. Cuando hablamos del tiempo estándar, jóvenes, nosotros tenemos que empezar hablando de los estudios de tiempo. Para poder realizar los estudios de tiempo hay una serie de pasos que debemos cumplir que nos van a permitir determinar el tiempo estándar, el cual es importante para tomar decisiones. ¿Decisiones de qué tipo? Pues decisiones en cuanto a mano de obra, decisiones en cuanto a costos, decisiones de programación. Entonces es muy importante que podamos nosotros conocer cómo se hace y poderlo hacer. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de los estudios de tiempo, vamos a tener que llevar una serie de pasos. Lo primero que tenemos que hacer, jóvenes, es definir la tarea a estudiar. Quiero comentarles e informarles que no todas las tareas hay que medirles y determinarles el tiempo estándar. ¿Por qué? Porque no todas las tareas van a ser clave o van a ser determinantes dentro de los procesos que hacemos. Pero sí sabemos que hay ciertas tareas que pueden en algún momento como movernos la planificación, como alterarnos los costos. Entonces, esas tareas
son las que tenemos nosotros que estudiar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir cuáles son las tareas que queremos estudiar. Cuando ya tenemos definido esas tareas, el siguiente paso con cada una de esas tareas es dividir la tarea en elementos precisos. Ojo con esto, jóvenes, porque no estamos hablando de elementos en general, sino son elementos muy precisos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo dentro de mi análisis determiné que la tarea que yo quiero establecerle el tiempo estándar es el armado de una caja de cartón, por ejemplo, la tarea es armar la caja de cartón, pero luego yo tengo que dividir esa tarea en elementos precisos. Entonces, por ejemplo, me voy a inventar, el primer elemento es colocar la caja doblada sobre una mesa, luego voy a abrir la caja, por ejemplo, voy a colocar las tapas cortas primero y las tapas largas después. Voy a tomar un rollo de cinta, voy a sellar la parte inferior de la caja, voy a girarla, voy a darle la vuelta y voy a abrir las pestañas superiores. Por ejemplo, es un ejemplo bastante sencillo. ¿Qué es lo que quiero decir? Es que cualquier tarea que nosotros vayamos a estudiar, tenemos que dividirla dentro de los elementos que la componen. Estos elementos tienen que ser precisos. Entre más detallado sea, pues obviamente nos va a permitir tener una mejor medición y una mejor determinación del tiempo estándar. Eso sería el paso número 2. Nosotros ya tenemos la tarea definida. Cuando esa tarea ya tiene los elementos en que se divide, el tercer paso que tenemos que llevar a cabo es decidir cuántas veces se va a medir esa tarea. Si ustedes me preguntan, Lick, hay un número determinado de observaciones que hacer, cuántas veces se tiene que medir, yo les diría que va a depender mucho de la industria, va a depender mucho de las tareas que se han determinado medir, pero también va a determinar mucho del personal que tengamos en ese momento. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo decido estudiar una tarea y cuando hago la medición después de 10 mediciones, la variación es mínima, pues en la medida que yo siga tomando más datos, probablemente no va a cambiar. Pero ¿qué sucede si cuando yo hago la medición tengo 10 mediciones y las 10 son diferentes? ¿Qué sucede ahí? ¿Me debo quedar con eso? ¿Debo hacer más mediciones? ¿Qué tengo que hacer? ¿Estás en promedio, Lick? Claro, pero si hago un promedio y todas son diferentes y hay mucha variación, ese promedio va a estar un poco distorsionado, ¿no? Entonces, decidir cuántas veces se medirá, creo que va a depender mucho de la tarea que estemos analizando y definitivamente tampoco es que vayamos a hacer una medición grandísima porque por eso es una muestra, pero mi punto es decirles que hay que medir 5, 10 o 15 muestras, pues no es así. Hay que decidirlo cuando ya estamos en el punto y veamos la necesidad que tengamos. Porque, por ejemplo, si durante un día se hace 50 veces la tarea, probablemente con 5 muestras va a ser suficiente, pero si esa tarea se hace 1000 veces en el día, probablemente necesitemos hacer, no sé,
20, 25, 30 muestras. Entonces, eso lo tenemos que decidir ya en el momento. Luego, el cuarto paso que tenemos que llevar a cabo es medir el tiempo. Para medir el tiempo, jóvenes, tenemos que hacerlo a través de un cronómetro. Ustedes saben que los cronómetros pues, nos dan la facilidad de medir hasta fracciones de segundo. Entonces, importantísimo que cuando hagamos las mediciones lo hagamos con un cronómetro. Esas mediciones, jóvenes, las vamos a registrar los tiempos de cada elemento. Esto es muy importante porque si la tarea la dividimos en 5 elementos, nosotros vamos a tener que registrar 5 tiempos, que son cada uno de los elementos, y eso va a hacerse tantas veces como observaciones nosotros hayamos decidido hacer. Y también tenemos que agregar las calificaciones del desempeño, que ya vamos a hablar en qué consiste cada una de ellas. ¿Dudas hasta el momento? ¿O ya se durmieron? De mi parte, todo claro, Lick. Gracias, Fernando. Quisiera preguntarles si ya tomaron notas, si ya le dieron una captura de pantalla, porque esto es importante que lo tengan en sus anotaciones para, obviamente, el examen final. Gracias, Madeline. Ok, perfecto. Entonces, vamos a el siguiente paso. El paso número 5, jóvenes, es hacer el cálculo del tiempo observado. Vamos a hacer primero un tiempo observado promedio. ¿Cómo calculamos el tiempo observado promedio? Pues vamos a hacer la suma de los tiempos registrados para realizar cada elemento y eso lo vamos a dividir dentro del número de observaciones. Entonces, por ejemplo, si el elemento A lo observamos 5 veces, vamos a sumar la medición del elemento A, observación 1, más observación 2, más observación 3, más observación 4, más observación 5, y esa sumatoria la vamos a dividir dentro de 5 número de observaciones. Esto es el cálculo del tiempo promedio observado. Posteriormente a eso, en el sexto paso, vamos a determinar la calificación del desempeño y esto nos va a permitir calcular el tiempo normal. El tiempo normal no es más que la multiplicación del tiempo observado promedio, o sea, el resultado anterior, por un factor de calificación de desempeño que ya vamos a hablar en qué consiste este factor de calificación. Copien, por favor, estas fórmulas que es necesario que las tengan a mano para la parte práctica de esta clase. Gracias, Ángel.
Gracias, Jennifer. El paso 7, vamos a sumar los tiempos normales para cada elemento a fin de determinar el tiempo normal de una tarea. Estos tiempos normales de cada elemento nos van a permitir hacer una suma. Esa suma nos va a dar el tiempo normal de la tarea y en el paso 8 vamos a calcular el tiempo estándar. Para calcular el tiempo estándar, jóvenes, vamos a utilizar una fórmula en donde el tiempo normal total lo vamos a dividir dentro de 1 menos un factor de holgura. ¿Qué es una holgura, jóvenes? Cuando dicen que les quedan holgados los pantalones. Y que es un espacio que queda entre... Ahí se me fue la palabra. Pero es un espacio que queda así como libre. Ok, efectivamente, Fernando, la holgura es un espacio que tenemos, es un margen que tenemos de espacio para movernos. Cuando nosotros hablamos de un factor de holgura, nosotros estamos hablando de ese tiempo que tenemos que tomar en consideración que considera, por ejemplo, necesidades personales como tomar agua, como ir al baño. También hablamos de demoras inevitables del trabajo. Por ejemplo, cuando está alguien, no sé, cosiendo en una máquina y se quiebra la aguja, hay que cambiar la aguja. O cuando se desenhebra el hilo y hay que volver a enhebrar la aguja. Ese tipo de situaciones que no se dan todo el tiempo, pero que eventualmente suceden y que tenemos que tomar en consideración. Y por último, también tenemos que tomar en consideración, jóvenes, que cuando nosotros empezamos a trabajar a las 7, 8 de la mañana, nuestro nivel de energía es alto. Pero conforme va pasando las horas, nosotros vamos sufriendo agotamiento. ¿Y qué sucede después del mediodía, tipo 2, 2 y media, 3 de la tarde? Nuestro nivel de energía ya no es el mismo, ya estamos fatigados, entonces tiende a descender un poco nuestro rendimiento. Entonces, cuando hablamos de factores de holgura, estamos hablando de esos elementos que también hay que tomar en cuenta, aparte de, obviamente, los tiempos que hemos determinado. Copien, por favor, y cuando estén listos me dejan saber. Gracias, Sara. Perfecto, Ana. Uy. Bueno, quiero hacer una observación, jóvenes. Nosotros la fórmula del tiempo estándar que estamos utilizando es tiempo normal total dividido 1 menos el factor de holgura.
Sin embargo, si ustedes son acuciosos, que sé que lo son, y son investigadores, en algunos libros ustedes podrían encontrar que el tiempo estándar es igual al tiempo normal dividido 1 más el factor de holgura. Eh, como les repito, hay textos donde se encuentra esa otra fórmula que puede ser utilizada para la misma finalidad. Sin embargo, para nuestro curso, para nuestro caso, la fórmula es 1 menos el factor de holgura. Ambas fórmulas son correctas, pero para que todos estemos claros, en nuestro curso y para nuestro examen es 1 menos. ¿Estamos? Gracias, Servin. Bueno, ¿qué son las holguras? Cuando nosotros hablamos de holguras jóvenes, estamos hablando en primer lugar del tiempo personal. Este tiempo podría estar considerado entre un 4 y un 7% del total del tiempo. Este tiempo, las personas necesitamos ir al sanitario, necesitamos tomar agua. Entonces, debemos considerar ese tiempo. Yo estoy claro, jóvenes, que hay muchas empresas, hay muchos lugares en donde estos tiempos están súper reducidos o no están permitidos. O sea, he escuchado de lugares donde los baños están con llave y solo los dejan sin llave a la hora del almuerzo o en ciertos momentos específicos. Pero nosotros tenemos que ser conscientes que hay necesidades pues, del ser humano y que deben de considerarse. Entonces, cuando nosotros hacemos estos análisis, debemos tomar en consideración eso, que la gente necesita ir al baño, que la gente necesita tomar agua. Por supuesto, esto tiene que ser muy objetivo porque desafortunadamente hay mucha gente también que cuando va al baño aprovecha para mandar mensajes de texto y entonces ya no son 3, 4 minutos, sino pueden ser hasta 15, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser muy objetivos con eso. Por otro lado, están las holguras por demora. Estas holguras por demora, jóvenes, están basadas en demoras reales que pueden ocurrir. Lo que hablábamos hace algún momento, ¿verdad? El que se quiebre una aguja, el que tengamos que colocarle hilo, el que tengamos que cambiar una bobina. Son cosas que van a pasar y que tenemos que tomar en consideración porque existen y no podemos nosotros decir que no. Y lo que les decía, las holguras por fatiga. Entonces, estas holguras por fatiga generalmente están basadas en el conocimiento del desgaste de energía del ser humano. Hay alguna literatura que hace referencia específica a que en diferentes actividades el desgaste de energía pues varía. No es lo mismo el desgaste de energía de una persona administrativa que el desgaste de energía de una persona operativa. Y luego no es lo mismo un operativo que hace sus actividades en un ambiente con temperaturas agradables que alguien que hace sus labores en un ambiente, por ejemplo, cerca de hornos o de calderas, en donde obviamente la temperatura es mayor. Entonces ese desgaste de energía puede ser un poco mayor. Para efectos de nuestro curso, pues nosotros vamos a indicarles a ustedes cuáles son esos porcentajes que se van a tomar. Si en algún momento ustedes en el futuro tienen que hacer este tipo de mediciones, pues obviamente tendrán que ser más acuciosos y en el caso de las holguras por fatiga, pues tendrán que investigar un poco más al respecto para que puedan hacer lo más objetivo posible estas mediciones. ¿Dudas o comentarios hasta este momento?
Todo bien, licenciado. Gracias, Byron. Gracias, María Jimena. Gracias, Francisco. Como ustedes pueden observar, jóvenes, este es un tema súper interesante, porque en la medida que nosotros podemos determinar el tiempo estándar de las tareas, nosotros vamos a poder hacer muchas mediciones adicionales. Cuando nosotros hemos determinado el tiempo estándar, nosotros podemos proyectar producción, podríamos estimar tiempos para entrega, podríamos estimar mano de obra, si necesitamos más mano de obra, cuánta más mano de obra necesitaríamos. Eso también nos permitiría poder determinar costos de cuánto nos costaría, valga la redundancia, hacer cierta cantidad de esa tarea. Entonces, este tema es por demás interesante. ¿Por qué? Porque no solamente nos va a permitir conocer el tiempo estándar, poder hacer un parámetro de medición para todos los operarios que realicen la misma tarea, sino que también nos permite pues, tomar otro tipo de decisiones. Es muy valioso el determinar el tiempo estándar porque nos permite con objetividad medir el rendimiento de cada uno de los operarios. Esto definitivamente es súper importante para que, pues obviamente, seamos muy equitativos y muy objetivos en las mediciones. En aras, jóvenes, de ir exactamente al mismo ritmo y al mismo nivel que el otro salón, voy a terminar la clase aquí el día de hoy porque aquí me fui un poco más rápido que en el otro salón. Ustedes siempre me dan chance de como de avanzar un poco más, son como más, no sé si son más callados y en el otro salón me preguntan más, pero siempre aquí avanzo un poquito más que en el otro salón. Esta es su semana de suerte, ustedes saben, ¿ya saben por qué es su semana de suerte? Tenemos clases el viernes, Lick. Porque Nos toca el viernes, Lick. Porque tenemos clase el viernes. Entonces, el viernes vamos a seguir avanzando. Esta semana es su semana. Ya quisiéramos, Brenda, ya quisiéramos. Ojalá eso pasara. Entonces, jóvenes, el día viernes nos vemos por acá para nuestra clase. Mientras nos vemos el día viernes, les pido que por favor tengan cuidado al salir a la calle, siempre con precaución. Recuerden que siempre que vemos el momento más oscuro de la noche es porque el amanecer está por llegar. Estamos en un momento crítico, complicado, pero esto tiene que tener un buen resultado y tiene que ser un resultado en favor de la democracia, en favor de Guatemala y en favor de todos los guatemaltecos que creemos que este país es un país que merece un mejor futuro. Entonces, jóvenes, les deseo a todos una muy buena noche y nos vemos el día viernes, primero Dios. Feliz noche, jóvenes. Buenas noches, licenciados. Buenas noches, licenciados. Licenciados. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches, Feliz noche, licenciados. licenciados.